Buenas noches, gracias por estar conectados. Bienvenidos. Hoy continuamos con los conversatorios con la Facultad de Arquitectura de la UDLA. El día de hoy nos acompañan el profesor, el arquitecto Mateo Granja, con sus estudiantes Joel, Carolina y Santiago. Vamos a continuar conversando sobre la academia en tiempos de emergencia y ellos nos van a contar sus experiencias y los resultados que obtuvieron en este semestre. Chicos, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Hola, Elizabeth, buenas por la noches con todos. invitación. No, gracias a ustedes por haber aceptado y bueno, expectantes de escuchar la presentación y de ver los resultados. El día de ayer estuvo muy interesante lo que nos contaron, también los procesos y cómo llevaron a cabo el taller dentro de esta particularidad y dentro de esta emergencia sanitaria. Bueno, Mateo, quisiera empezar contigo como coordinador del taller de Proyecto 7, haciéndote la pregunta de cómo está enfocado el taller o en qué está enfocado el taller y cómo llevaron a cabo su metodología durante esta emergencia, obviamente teniendo en cuenta que la educación fue en línea. Bueno, primero quisiera saludar a todos los que están presentes y a los que verán el video después. Me imagino que esto se graba, ¿no? Y lo pueden ver Ujú. más tarde. Entonces, un saludo para todos los que verán esta serie de conversaciones, ¿no? Y agradecer a LAMS Arquitectos por invitar a la Facultad de Arquitectura de la UDLA y en este caso al taller 7, del cual les voy a comentar un poquito más a detalle, ¿no? Eh, Primero, antes de empezar a contarles de cómo se compone o cómo está estructurado el taller 7, que comprende, digamos, digamos, paso al proyecto de titulación de los estudiantes, ¿no? O lo que se convierte en el proyecto de grado de los estudiantes, ¿no? Entonces, primero, decir que somos un grupo de docentes, ¿no? Somos un grupo de docentes, de especialistas en diferentes ramas, con diferentes miradas, con diferentes enfoques, ¿no? Que permite armar digamos, una serie de perspectivas y de enfoques de los talleres, ¿no? Y de los proyectos que se van a desarrollar, ¿no? Entonces somos, digamos, 9 profesores, entre ellos Renato, Mauricio, Nuria, Darío, está José Antonio, está Kenny Espinosa también, está Julio Urbano, Pato Malo, bueno, yo creo, estamos los 9, creo que somos los que compusimos, digamos, este taller de titulación o este primer enfoque de titulación, ¿no? Y aparte de esto, hay una serie de asesores, ¿no? Que terminan de completar este equipo guía para los chicos, ¿no? Y estos asesores, ¿no? Se especializan en otras ramas o apoyan a los chicos en otras ramas, ¿no? Como son diagramación y temas de gráficos arquitectónicos, de representación arquitectónica y urbana, ¿no es cierto? Tienen asesorías de estructurales, y tecnológicas para los proyectos y tienen asesorías medioambientales, ¿no? Con esto los proyectos terminan de fortalecerse, digamos, y de armar estas fuentes, ¿no? Necesarias para armar un proyecto completo, ¿no? Creo que con eso, primero para introducir, ¿no? Cómo es este taller 7 y después para explicarles ya un poquito cuál es la estructura del taller, ¿no? De cómo se compone, ¿no? Como les decía y como vieron los que estuvieron el día de ayer, o si no lo pueden revisar más a fondo viendo la charla, eh, los proyectos de este taller 7 nacen a partir de este desarrollo urbano que se desarrolla en el 8º semestre, en la conferencia que vimos del día de ayer, ¿no es cierto? Donde generan estos magníficos planes urbanos, estos diseños urbanos, y donde en este 8º semestre nacen a partir de esta visión de ciudad y de las necesidades propias que tiene la ciudad, estos equipamientos estratégicos que ayudarán a fortalecer estas propuestas y estas visiones a futuro, ¿no es cierto? Esto un poco porque la facultad trata de tener esta conciencia y fortalecer esta necesidad de generar proyectos que tienen esta responsabilidad de ciudad, esta responsabilidad urbana, ¿no? No generamos solo proyectos arquitectónicos, sino entendemos que cada pieza arquitectónica va creando este gran todo que es la ciudad, ¿no?
Y bueno, nosotros tomamos estos proyectos que nacen a partir de esta visión, ¿no? Entonces tenemos ya más o menos estructurado todo un eje claro de hacia dónde quiere ir la ciudad, hacia dónde quiere ir la visión de que los profesores que Raed nos contaba ayer, ¿no? Generan y los alumnos, ¿no? En estas propuestas. Y nosotros comenzamos a partir de noveno a generar ya lo que va a ser el proyecto arquitectónico, ¿no? Que también tiene dos etapas. Una etapa que es este noveno semestre o este taller 7, ¿no? Donde los chicos componen toda la propuesta teórica, conceptual, y llegan a una etapa de anteproyecto, ¿no? Que en décimo semestre se termina de completar en un proyecto técnico ya ejecutable, ¿no? Entonces, creo que es uno de los fuertes que tenemos en la facultad, de que los proyectos están completos desde la visión urbana hasta el desarrollo técnico y tecnológico y medioambiental de sus propuestas, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Que tenemos un planteamiento en noveno, ¿no? De que los proyectos tienen una relación con la ciudad, tienen un proceso investigativo, tienen una propuesta conceptual y tienen ya una generación teórico-práctica, ¿no? Eso, digamos, un poco en la estructura de lo que es el taller este de séptimo semestre y el arranque de titulación, ¿no? Después, respecto a la pregunta de cómo nos hemos tenido que adaptar, digamos, a esta nueva situación de emergencia, creo que realmente ha sido bastante fácil, ¿no? Primero tenemos todo ese background que Raed nos contaba ayer de toda esa propuesta urbana, todo ese levantamiento de información que ya nos permite arrancar con pie sólido, ¿no? O sea, ya no tenemos, ya no arrancamos desde cero a tratar de entender la ciudad, sino ya tenemos la visión de ciudad, ¿no es cierto? Y con eso digo que es un poco más fácil porque con todo ese contenido y con todo lo que ha pasado ahora conforme a la pandemia, hemos visto, por ejemplo, en los talleres que hemos tenido, ¿no? La posibilidad de ver conferencias en vivo, de comunicarnos internacionalmente todo el tiempo, ¿no? Yo les decía a los chicos en el taller en algún momento, ahorita ustedes tienen la posibilidad de no solo estar conmigo de profesor o de guía, ¿no es cierto? En este momento o en 2 horas va a dar una charla Emilio Tuñón o va a dar Juan Herreros, va a conversar de tal proyecto o tal. Entonces, fue bastante fluido esta composición de temas conceptuales, de temas teóricos, de referentes, ¿no? Para ir armando esta lógica y esta fluidez de la clase virtual, ¿no? Que fue, creo que, una de las cosas favorables de la pandemia y de esta metodología que tuvimos que adoptar, ¿no? También, obviamente, esto trae ciertas problemáticas, ¿no? Gente que es más tímida, que le da miedo un poco más hablar. El taller tiene días que son 4 horas de taller, ¿no? En vivo, entonces, ¿qué haces? Y aquí es cuando íbamos de estas conferencias, ¿no? O pequeños fragmentos de videos, de charlas y después discusiones para seguir alimentando, digamos, el conocimiento y la propuesta teórica de los chicos, o las propias críticas entre ellos, ¿no? Que creo que en ese sentido fluyó bastante bien y le sacamos provecho desde ese punto de vista, ¿no? Y creo que a la final dio mucho resultado porque los proyectos que vamos a ver ahora, que son unos 3 que escogimos de una gran cantidad de proyectos súper interesantes, que a partir de estas diferentes fuentes y alternativas que tuvimos que adoptar, eh, digamos, enriquecieron sus proyectos y sus propuestas de una manera increíble, ¿no? Y también, por último, creo que lo que van a ver aquí es el resultado en un anteproyecto, ¿no? Realizado en esta situación y en esta metodología, que creo que los resultados son increíbles y más bien aquí los protagonistas son los chicos, ¿no? Y bueno, ahí estoy. Antes de seguir con los chicos, quisiera preguntarte qué dificultades encontraron ustedes como docentes bajo esta modalidad en línea, o no sé, la coordinación o las reuniones, o todo fluyó, o cuáles fueron, no sé, algún punto complicado dentro del manejo de la clase, un poco desde tu visión como docente. Verás, claro, en un principio
a todos como que nos cayó medio de sorpresa, ¿no? Por suerte, como Raed también explicaba ayer, la facultad está bastante bien organizada y logramos, por ejemplo, antes del confinamiento, ya todos los profesores nos habíamos reunido con los grupos de chicos que íbamos a dirigir sus titulaciones. Entonces, ya habíamos leído el plan urbano en el semestre anterior. Muchos de los profesores que tomamos estos alumnos de titulación somos jurados en las presentaciones intermedias de estos planes urbanos, damos recomendaciones, etcétera. Entonces, de cierta manera, hay una organización previa, ¿no? Y también fijamos fechas donde exponemos los proyectos, donde tenemos que medir ciertos resultados o alcances que nos proponemos como taller, ¿no es cierto? Y esto también fue interesante porque esta organización previa permite que cada docente, digamos, que maneja estas titulaciones, que lleva su enfoque, ¿no? Y que con los chicos está desarrollando propuestas totalmente diferentes. En algún punto sabemos que tenemos que llegar a coordinar una entrega, digamos, que cumplan todos los mismos requisitos, ¿no? Y en este caso fue interesante porque incluso en alguna de las críticas intermedias tuvimos la oportunidad de invitar por la misma cuestión de la pandemia, ¿no? Que tuvimos jurados internacionales, por ejemplo, tuvimos a Flor Cisneros de Argentina en una de las críticas intermedias que también se dieron gracias a esta situación, ¿no? Quizás las complicaciones que más se dieron son en el tema de más logísticos de en dónde se va a realizar la entrega, hasta qué hora tienes para entregar, pero más que de estructura de taller, yo creo que eso no faltó en ningún momento, más fue en temas logísticos de ver ahora cuál es la nueva plataforma de entrega, el nuevo sistema, pero más allá creo que fluyó bastante bien, ¿no? Y creo que los chicos más bien van a ser los que puedan contar eso, ¿no? Gracias, Mateo. Y listo, entonces podemos empezar tal vez con... primero felicitarles, ¿no? A Joel, a Cari, a Santiago, porque obviamente les han seleccionado por su trabajo y bueno, empecemos con sus exposiciones. Joel, me parece que vas primero, entonces puedes empezar a compartir, te aviso si ya estás, ya. Listo, ¿cómo estás, Luis? Buenas tardes con todos, con mis compañeros, Mateo. Quería agradecer primero por invitarnos acá a exponer estos proyectos y a contarnos un poco cómo se maneja este semestre, ¿no? Cómo se maneja este semestre que, bueno, fue único, para nosotros nuevo, me imagino que para los docentes también. Eh, Ha habido cosas, ha habido retos, ha habido cosas nuevas, ha habido cosas que no nos gustaron. Por ejemplo, como decía Mateo, es difícil cuando hay personas tímidas, hay personas que normalmente no hablan mucho, no se expresan, se les dificulta, pero en esta etapa yo creo que al menos en nuestro taller nos ha servido porque ha sido un grupo bastante activo, ha sido un grupo de compañeros que en realidad nos hemos ayudado entre nosotros y aprovecho para agradecer también a mis compañeros, ya que estas son unas cosas interesantes, ya que creo que en mi taller más, nosotros sentimos que el curso estuvo más unido. Y el anterior semestre se hizo el plan urbano, el diseño urbano, entre todo el curso. Entonces, a pesar de eso, sentimos que en este proceso individual de la tesis nos unimos más. ¿Por qué? Porque había noches que nos quedamos todo el tiempo en llamada, en videollamada, haciendo todas sus cosas, ¿no? O sea, unos cortes, otros haciendo la teoría, cualquier cosa, pero entonces fue era un intercambio de ideas. Si necesitaba yo algo o alguna duda, solo le preguntaba a alguien como que, oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué te parece esto? Entonces, esa parte es la que me gustó bastante a mí. Entonces, cada proyecto individual de tesis creo que tiene se compone de varias ideas que a la final es de todo el taller. Entonces, también un saludo a mis compañeros y bueno, te voy a contar un poco de mi proyecto.
Mi proyecto consiste en un centro cultural ecológico en Monteserrín. Entonces, como ya había dicho ayer Rael, ellos están culminando el plan urbano. Nosotros terminamos ese plan con, con algunas características. En cuanto a la ubicación, estamos ubicados en el sector de Iñaquito y Jipijapa. Compartimos con estos dos sectores, como vemos aquí. Esta es nuestra pieza urbana de estudio, ¿no es cierto? Podemos ubicarnos aquí, donde estoy señalando justo el ciclista, el redondel del ciclista. Entonces tenemos toda esta salida de la Simón Bolívar, la Granados, el Udlapark, el Ecopark, toda esa zona nos competía a nosotros de analizar en el plan urbano hace ya casi, me parece que son 6, 7 meses que culminamos este plan urbano. Justo Raed fue nuestro profesor. Ayer le estaba escuchando estas cosas interesantes que había pasado en este semestre. Bueno, entonces esto se hizo antes de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando estábamos en modo presencial. Un poco contándote rápidamente lo que hicimos en ese plan urbano, en ese diseño urbano, es plantear problemas y estrategias, ¿no es cierto? Entonces, con todas estas herramientas tecnológicas que hablaba Raed, con el ARGIS, con todo esto, nosotros pudimos, creo que de forma correcta, sacar un diseño urbano que cumple y que responde a las necesidades del sector, a lo que el sector necesitaba. Entonces, por ejemplo, dentro de estrategias, el planteamiento dentro de estrategias de movilidad, el planteamiento de un tranvía en la Simón Bolívar, que es esta línea amarilla que podemos ver aquí. Toda la parte de la Simón Bolívar de la salida para los valles se la modificó. Se la modificó. Entre las características más importantes es que en la parte superior de la calle, en el nivel 00, podríamos decirlo, se convierte todo en un bulevar y en unas vías principales exclusivamente para lo que es el transporte público, y todo lo privado se lo mandaba por el subsuelo. Entonces, dentro de eso es una estrategia importante. Bueno, después tenemos estrategias de apertura de vías peatonales, eh, diseño de bulevares en lo que es espacio público, implementación de ciclovías. Todo esto lo voy a pasar un poco rápido, ¿no? Porque esto ya es de hace un par de tiempo. Entonces, por ejemplo, en lo que es espacio público, eh, lo que se hizo es garantizar esa apropiación, o sea, que el espacio público, que la calidad de espacio público sea tal que invite a las personas a ocuparlo, ¿no? En cuanto a morfología, en cuanto a usos de suelo, todo se reestructuró. El uso de suelo en planta baja se convirtió en comercio para activar todos estos espacios aledaños. Entonces, por ejemplo, rehabilitaciones de quebradas, implementación de miradores, como tenemos la quebrada, ¿no? Que comenzó ya a utilizarse por Udla Park, por Ecopark. Bueno, entonces toda esa parte de la quebrada, lo que se hizo es intervenir de forma súper sutil, con senderos, miradores, etc. Después, por ejemplo, se estudiaron tipologías, se estudiaron la relación entre la edificación y el espacio público para tomar decisiones y estrategias. Y bueno, un poco lo que se culminó en el diseño, como ya decían los chicos de octavo, era que se culmina con clusters, con piezas más pequeñas que lo que hacen es cumplir todos estos requisitos que necesita una pieza urbana, de equipamientos, de espacio público, de movilidad sostenible y todo eso. Entonces, este es nuestro cluster. Por ejemplo, aquí podemos ver la Eloy Alfaro, la Avenida de los Granados, y mi lote queda justo aquí, donde está esta flecha negra. Entonces, un lote particular, ya que se compone de una sola manzana, prácticamente
los 5.000 metros cuadrados de este lote es una manzana completa, ¿no es cierto? Podemos ver aquí en rojo los equipamientos que tendrán mis compañeros, algunos de ellos. Es un clúster cultural, o sea, el carácter del clúster que se le dio en el plan urbano es cultural. Entonces podemos ver aquí el museo, acá por donde está el antiguo redondel del ciclista, llamémoslo así, porque en el plan urbano se reestructuró esa parte. Está un centro de artes, está abajo al Eloy Alfaro, está una biblioteca y la residencia, Clara, que siempre, siempre se la hace. Entonces, el proyecto estaba envuelto eh, en una pieza reformulada, ¿no es cierto? O sea, que funciona prácticamente, que tiene suficiente espacio verde, que tiene vías peatonales, ciclovías, el tranvía pasa por esta calle de acá. Entonces, con esos antecedentes, comienzo con los conceptos de mi proyecto. Lo importante es estas partes de acá, de la derecha a la izquierda, que son los conceptos, básicamente, como la comunidad activa, el placer de recorrer, la transformación del espacio, la cultura, lo educativo, lo ecológico, ambiental. Recordemos que es un centro cultural ecológico, la naturaleza como punto de partida y la digitalización y espacios de interacción social y educativa. Podemos ver un poco cuál es la idea. La idea es tener unos volúmenes que contengan espacios de interacción, que contengan espacios abiertos. Pero a su vez, acá arriba podemos ver que no es un espacio abierto, no es una casa patio. Son diferentes espacios que albergan pocas personas. ¿Por qué? Porque uno de mis conceptos es esto del espacio saludable. Ya llegamos aquí a la tesis con la idea ya de la pandemia, con la idea del confinamiento. Nosotros estábamos tan metidos en esto del confinamiento que lo hicimos parte de nuestra tesis. Al menos en mi taller y mis compañeros tomaron en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, los espacios saludables. Los espacios saludables tienen que ver con estos espacios abiertos, con estos espacios verdes, de sensaciones agradables, que incluso pueden llegar a ser hasta medicinales de relajación y todo. Entonces, otra de las estrategias es la conexión, ¿no? de dos plazas que pasen por el proyecto y integren a la vez la naturaleza, como dice la naturaleza como punto de partida. Seguimos. Acá un poco no me voy a alargar mucho acá, es los objetivos que tiene mi proyecto, basados en la teoría, en el deterioro ambiental, la cultura de la naturaleza, la comunidad, las culturas. Joel, no te escucho. Algo pasó. Joel, ¿me escuchas? No, se te fue la conexión, creo. Joel, ¿estás ahí? No sé si solo soy yo, pero yo no te escucho. No, tampoco lo escuchamos, creo que se Sí, le fue la ¿verdad? conexión. Ujú. Algo pasó, se fue su conexión. Pero no me escucha él tampoco a mí, creo. Déjame ver. No, no me escucha tampoco. A ver, veamos, le voy a llamar. Joel, no te escucho.
No me contesta. Caro, Santiago, pueden timbrarle tal vez, por si acaso. A mí no me contesta. Ahorita le llamo. Sí, porque le estoy timbrando, pero no me escucha. Y está tan concentrado que no me ve. Joel, ¿estás ahí? No, no mismo. Yo creo que no va a contestar, es más. Veamos, verán, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitarle la pantalla para que se dé cuenta. Eso. Joel. Joel, ¿me ¿Aló? escuchas? ¿Me Ya, escuchas? eso, ahí te diste cuenta. Joel, no te escuchaba, no se escuchaba tu intervención, por eso te estaba timbrando el celular. No sé qué pasó, pero no estaban apagado el No micrófono. sé si me escuchan. Ahí te escucho, perfecto. Pero antes no sé qué pasó. ¿Aló? Ahí está, ahí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Sabes que no te escucho, Luis? No Qué sé raro. si es un problema mío. Mateo, ¿me Espera. escuchas tú? O es no sé si es mi internet, no tengo idea. Yo ahorita sí les escucho a los dos. Ok, entonces debe ser el internet de Joel. Ok, hagamos una cosa. ¿Qué les parece si vamos con la segunda persona? Y hasta eso esperemos, ojalá la conexión de Joel se estabilice un poco. Ya te comparto la pantalla ahorita. Dale. Y dame un segundo. Santiago, ¿puedes escribirle a Joel y explícale un poquito lo que pasó, porfa? Pero no sé por qué. Para que trate de que se estabilice un poco su conexión. Claro, Luis. Dale, gracias. A ver, Caro. Ya, listo, ¿me confirma si ya se ve la presentación, por favor? Sí. Ya. Listo, bueno, primero buenas noches, Luis, buenas noches con todos. Claro. El proyecto en el que yo trabajé es un conjunto de vivienda social. Bueno, en mi caso, el terreno está ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el sector sur. El plan urbano en el que nosotros trabajamos estaba comprendido en el corredor de la Avenida Maldonado, en el tramo entre la Villa Flora y las instalaciones del comercio. La ubicación exacta del terreno está muy cerca del bosque Piclachima. Y bueno, como referencia tiene al norte la estación del Recreo y hacia el sur el terminal Quitumbe. La ubicación del terreno es bastante estratégica, ya que gracias a la conexión de las vías de transporte público es bastante accesible desde cualquier punto de la ciudad, así como también desde las parroquias aledañas al distrito metropolitano, que como sabemos influyen bastante en la dinámica de la ciudad en sí. Bueno, el plan urbano tuvo como su objetivo desde un comienzo el densificar el sector, en volverle a dar la vida que tenía en el pasado el sector sur y que por la industrialización del sector un poco fue perdiendo con el tiempo. Entonces, en especial el barrio en el que se emplaza mi terreno, el barrio Recreo Clemencia, era un barrio que tiene mucho uso de suelo residencial, entonces la intención fue consolidar el barrio como un barrio netamente residencial, para lo cual el objetivo principal del plan fue abastecer el sector de equipamientos de salud, de educación, recreación, parques, de establecer un diseño de senderos, de escalinatas, un diseño muy enfocado hacia el peatón, con la intención de devolverle la ciudad al usuario principal, que al final es el peatón. Y esto es muy interesante porque nosotros hicimos este plan justo antes del semestre anterior a la pandemia y aún así ya estaban estos objetivos como principales, o sea, de que al final el auto pierde el protagonismo en la ciudad y más bien se le devuelve el espacio al peatón, al ciclista. Y bueno, esto en este contexto también el terreno lamentablemente estaba justo en el filo de la pieza urbana donde nosotros intervenimos, entonces está justo como en la mitad de las dos realidades, ¿no? Del sector de intervención y de la parte del barrio que quizá está un poco menos abastecida incluso por la condición de la pendiente, ya que la cercanía del terreno al bosque Piclachima automáticamente se ve afectado por la pendiente del mismo. Pero esto también fue un aspecto positivo en mi caso porque, bueno, además de que esto me ayudó también a resolver cuestiones de aislamiento, de ventilación, también se pudo potenciar las visuales que tiene el terreno hacia la ciudad y esta conexión con la ciudad y a su vez alejado como de todo el caos de la avenida Maldonado y de lo que en sí implica estar como tan cerca de una avenida tan transitada y principal como es esta.
Bueno, entonces ya en el análisis del sitio, como del contexto inmediato ya del terreno, lo que se establece es que el terreno está muy expuesto al espacio público, tiene 3 frentes, por un lado el único acceso vehicular que tiene, en el nivel inferior una calle peatonal y del otro lado del sector sur tiene un parque que igual es parte de la propuesta urbana que nosotros hicimos y dialoga con esta situación del borde preexistente que es la quebrada. Entonces, bueno, la intención, o sea, igual del plan urbano era recuperar estos lugares que por sus condiciones, en este caso de borde, está mal concebido por la gente y parece que la ciudad acaba ahí, como podemos ver en las imágenes, ya no hay nada más, el espacio está completamente subutilizado y la ciudad termina y se vuelve un lugar inseguro, en lugar de que sea más bien un lugar de recreación, de encuentro, que le dote de identidad al barrio. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no?, de los proyectos que se desarrollan en octavo, que son proyectos estructurantes que permiten reactivar la ciudad de esta manera. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa para un poco contarte mi experiencia con esta situación de la modalidad online, porque si bien nosotros tuvimos la ventaja de que hicimos el análisis del sitio previo a esto, entonces pudimos conocer, pudimos visitar, nuestra pieza urbana era tan extensa que no todos tuvimos la oportunidad de conocer hasta la última manzana a detalle. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nunca logré llegar hasta mi terreno, más bien me concentré, porque bueno, el sector que me tocó trabajar estaba más en el sector de la Villa Flora. Entonces, en realidad me pareció muy interesante el hecho de que primero ni siquiera la tecnología es suficiente a veces, y en este punto se convirtió para mí en un elemento obsoleto también, porque Google Street View llega hasta un punto, entonces si no hay calle o la calle no es tan principal, uno ya no puede entrar y ya no puedes ver. Entonces yo nunca logré tener una visual de mi terreno desde el otro lado, por ejemplo. Entonces, todos estos cortes y dibujos que realicé previos al proceso ya de diseño fueron toda la información tangible que yo tenía para lograr comprender en realidad cómo se emplazaba mi terreno en el espacio y las relaciones que tenía con el contexto y con la ciudad. Entonces, es otro factor súper importante también el análisis que realicé de los usuarios y considerando toda la situación que estamos pasando ahorita, o sea, cómo estamos viviendo en un mundo que está en constante cambio, en constante transición, y asimismo la manera en la que nosotros vivimos. Entonces, al realizar el análisis de usuario, claro, no tenía un usuario definido, sino eran muchos tipos de agrupaciones familiares que predominaban en el sector, y que la vivienda que yo tenía que diseñar tenía que poder resolver todas las necesidades de estos distintos modos de vida. Y así también esto ligado con todo el análisis previo del entorno y del lugar, me llevó a determinar que se necesitaba también incluir un programa complementario al residencial, porque el sector necesitaba como mucha más actividad y no solo la residencia. Entonces esto ya me llevó también a establecer mis primeros conflictos en cuanto a, claro que, o sea, si bien es un proyecto que tiene su responsabilidad urbana y con la ciudad, no puede dejar de cumplir como su objetivo principal, que es abastecer las necesidades de la residencia en sí. Entonces, bueno, como siguiente paso empecé ya a determinar como mis ideas conceptuales y esto fue mucho de la mano del desarrollo del documento en sí. Entonces se realizó mucha investigación y a lo largo de esto fue que empecé a determinar ciertas terminologías que han sido asociadas a lo largo del tiempo con la tipología de vivienda, vivienda colectiva, vivienda social, y que ciertamente se contraponen y se niegan unas entre otras cuando desde mi punto de vista no necesariamente debe ser así. Entonces, mi intención en el proyecto fue precisamente contraponer algunos conceptos que se niegan entre sí y tratar de encontrar esos puntos medios que a la final, desde mi punto de vista, pueden ser los que solucionen de mejor manera los proyectos. Entonces, de esta manera enfoqué mi proyecto en estas 4 ideas, que es la relación entre el límite, la continuidad, reconociendo la necesidad de relación del proyecto con el espacio público sin comprometer la seguridad del programa, también la colectividad versus la unidad independiente, considerando que es necesario incentivar en el usuario un sentido de pertenencia al lugar en el que vive, y esto se logra a partir de la individualidad de la unidad de vivienda y sin negar el hecho de que la colectividad es un aspecto que pertenece, o sea, que es inherente a la vivienda colectiva, que es la vivienda social también. Entonces, incluso extrapolando esta idea de la colectividad, no solo a nivel proyecto, sino a nivel del barrio y a nivel de ciudad. Por otro lado, también está el aspecto de la cueva y el exterior, considerando la cueva como el primer lugar que el hombre habitó y su necesidad de protegerse del exterior, pero también reconociendo la necesidad actual de que el hombre se pueda tener interacción con la naturaleza y con el espacio exterior.
Finalmente, esta idea de la seriación versus la singularidad, porque como ya mencioné, no todas las familias viven de la misma manera. Sin embargo, en la condición de vivienda social, como sabemos, cuenta con tiempos y recursos muy limitados, entonces la seriación en la construcción y que, o sea, la agilidad en este proceso es indispensable. Bueno, entonces con todas estas ideas conceptuales que yo ya venía pensando, empecé a establecer mis estrategias de implantación y ya mi primera aproximación de volumetrías. Entonces, el punto de partida fue el espacio público, o sea, la gran cantidad de espacio que tenía subutilizado alrededor de mi proyecto y necesitaba un elemento que me ayude a controlarlo y estructurarlo. Entonces, comencé planteando este límite, este muro estructurante perimetral al terreno, que cambiaba igual como la concepción de este espacio como un espacio de transición de las dos calles, sino más bien le prestaba unas dimensiones que eran ya más espacios de estancia, donde podían desarrollarse actividades y que dialoguen con el parque que está acá. De igual manera, este límite tenía que poderse perforar para poder permitir los ingresos, ¿no? La permeabilidad física en este aspecto. Y a su vez también este elemento, a pesar de ser el que me iba a controlar el espacio hacia adentro, un espacio seguro y un espacio más protegido, tenía que ser también el mismo que me genera actividad al exterior, con la intención de que el proyecto no se vuelva un proyecto del muro hacia adentro, como normalmente pasa en los conjuntos residenciales ahora, sino más bien del muro hacia afuera también. Igual lo que yo me imaginaba desde un comienzo era un elemento bastante poroso que establezca relaciones visuales también desde el interior hacia el exterior. Y también la idea de liberar el centro era con el fin de que se pueda dar continuidad al verde, ¿no? Considerando que la quebrada y el parque son elementos fundamentales en la resolución del proyecto, poder dar continuidad a este verde e incluso plantear una idea de recuperación de estos patios posteriores de las viviendas aledañas al terreno. Entonces, bueno, considerando otra vez el hecho de que no podía ir al terreno y que no podía visitarlo y como percibir ya las cosas directamente desde ahí, realicé experimentos en maquetas para un poco determinar visuales, la orientación, o para establecer como la orientación más óptima de los volúmenes en cuanto a aislamiento, ventilación y privacidad también por la distancia entre ellos. Entonces, el plan masa se estableció así, entonces manteniendo este muro, o sea, la idea del muro principal como estructurante del espacio y los bloques de viviendas suspendidos del mismo, manteniendo siempre las vistas de las viviendas hacia la ciudad, ¿no? La relación visual con el exterior, enfatizando esta relación del centro con la continuidad del verde y manteniendo el muro siempre como el elemento principal como del proyecto. Entonces, en este punto igual creo que es importante mencionar el hecho de que fue, para mi punto de vista, el momento más difícil del taller por la cuestión de que era online. Porque si bien, o sea, nosotros como arquitectos, o sea, el lenguaje que manejamos es un lenguaje gráfico, ¿no? De dibujos. Entonces, en la universidad, en el taller, uno va y bocetea ese rato con el profe y ese rato mismo se cortan las maquetas, se rompen las maquetas y uno le puede dar la vuelta al proyecto en una clase. Mientras que esta vez, o sea, por la situación online, nos vimos obligados, tanto alumnos como docentes, a poner en palabras nuestras ideas, o sea, a utilizar el lenguaje que no es nuestro primer lenguaje como de explicación y de diseño. Entonces creo que ese fue un gran reto para los profes de entendernos y para nosotros también de darnos a entender. Entonces creo que esto fue un importante punto de inflexión en el resultado también de los proyectos. Y bueno, entonces en este punto considero que la manera que abordé el proyecto no fue del todo tradicional en lo que se conoce en vivienda social. Realicé un análisis de factibilidad, más o menos de manera general, considerando las cosas que a mí me parecían muy importantes justo ahora por la situación que vivimos, que es el área verde por habitante, la densificación, ¿no? Que incluso está dentro del rango que Jacobs sugiere para una ciudad sustentable, la factibilidad dentro de un análisis de costo versus el posible precio de venta ya del proyecto, de un sistema tradicional frente al sistema que yo estaba proponiendo, y garantizando que los metros cuadrados habitables del muro, o sea, sean la mayoría, que en este caso es el 98% del muro que es habitable y por ende se iba a financiar solo. Y bueno, entonces así empecé ya a desarrollar el anteproyecto en base a este plan masa que se mantiene, ¿no? La idea del muro, los bloques que contienen las viviendas, que están suspendidos de este muro, liberando la planta baja, que generan estas terrazas al exterior, que la idea es que sean espacios para la ciudad, de mucha vida, de mucha actividad.
Eso se puede ver igual mejor aquí en la planta, como el espacio dentro del muro se aprovecha a su máximo posible con kioscos de comercio, de comida, salas comunales que pueden ser usadas igual por el barrio, no solo por la gente que vive aquí. Y sobre todo enfatizando en este espacio central, que es el espacio como para vivir en comunidad adentro, ¿no? O sea, que uno no tenga que irse tan lejos de la casa para tener al alcance dónde comer, dónde pasar un día de picnic, dónde caminar, dónde hacer ejercicio, sobre todo considerando las situaciones actuales que vivimos ahora. De la mano igual a esto ya tuve que empezar a resolver mis tipologías de vivienda y este fue el punto en el que la pandemia fue lo que más, o sea, más influyó en mí porque creo que el hecho de estar metida en la casa todo el día igual me cambió mucho la manera de pensar sobre los lugares en los que habitamos, porque si bien la casa antes era el lugar donde uno llegaba a dormir, al siguiente día temprano otra vez se iba y llegaba otra vez de noche a dormir, se convirtió en cambio en un espacio que se convirtió en el escenario de todas las actividades de nuestra vida. O sea, la casa dejó de ser casa, pasó a ser colegio, oficina, gimnasio, restaurante, absolutamente todo. Entonces, esto me llevó a establecer la importancia de la adaptabilidad que debe tener una vivienda. Entonces, esto de la mano de también, o sea, de los distintos tipos de agrupaciones familiares, como te comenté, que pueden necesitar igual de diferentes condiciones espaciales. Entonces, bueno, trabajé con tipologías flat y duplex con el fin también de economizar en circulación vertical y más bien generar viviendas de metrajes bastante generosos. Igual en los duplex contando con áreas de posible expansión, y en cuanto a los manejos de límite, diseñé como estos mobiliarios, ¿no? Que pueden trasladarse, que pueden rotarse y que pueden en un momento dejar el paso libre de la vivienda o pueden limitarlo para que pueda dejar de ser una sala y funcionar aparte como una oficina, un taller, considerando que ahora la vivienda tiene que estar muy ligada también con el aspecto laboral, sobre todo por lo que está pasando ahora. Y también enfatizando en el hecho de que este muro sea el estructurante no solo a nivel constructivo y no solo a nivel urbano, sino también ya de zonificación a la vivienda adentro. Entonces, concentrando todos los servicios en este espacio, cocinas, terrazas, baños, porque bueno, las terrazas también empiezan a formar parte fundamental del diseño, porque el espacio exterior propio, o sea, que uno tenga que salir de su casa para poder tomar sol, creo que fue lo que a mí más me ha traumatizado en esta época de la pandemia, porque claro, son terrazas en alturas, porque uno cuando vive en departamento ya prácticamente no tiene el chance de salir a su patiecito a tomar sol, entonces fueron cosas que sí me llevaron a reflexionar mucho y que cambiaron como que totalmente la manera en la que yo pensaba y diseñaba en realidad. Bueno, en este corte se puede ver aún mejor cómo están condensados aquí todos los servicios, también cómo este elemento zonifica la vivienda, ya que se propone que todos los usos más sociales de la vivienda, como son salas, cocinas, no sé, bibliotecas, estén relacionados mucho con la calle, que estén todo el tiempo poniendo ojos en el exterior para que se vuelva un espacio súper seguro, mientras que los dormitorios y la parte más íntima de la vivienda esté más ligada hacia el interior, hacia este espacio central y controlado que está planteado igual desde el comienzo. Y bueno, los comercios como activan, ¿no?, el espacio público, que era igual la idea desde el comienzo. Aquí igual lo que podemos ver es la importancia, ¿no?, del espacio central, la vida en comunidad, la continuidad del verde, la seguridad al estar observados todo el tiempo. Y finalmente, ya la resolución constructiva, ¿no?, del concepto que tenía desde un comienzo de la vivienda. Entonces se retoma esta idea del muro de hormigón armado como estructura principal del proyecto y que es el único elemento que al final toca el suelo, el único elemento estructural que está anclado al suelo, ¿no? Entonces, la estructura secundaria se compone de estas costillas metálicas que van ancladas de este muro y que permiten liberar todo el espacio al interior. Con esto, la tabiquería y los entrepisos son elementos no estructurales y dan la facilidad de que puedan removerse o adicionarse, permitiendo esta adaptabilidad de la vivienda al interior. Igual el envolvente trata de enfatizar en la idea de que no se jerarquice el espacio interior, sino más bien se promueva que haya un espacio bien ventilado, bien iluminado y que pueda ser usado a conveniencia del usuario. Entonces, finalmente, para acabar, quisiera comentar el hecho de que yo creo que el plano impreso, o sea, rayado y la maqueta cortada, rota y eso que se pasa en taller es indispensable, o sea, y es parte súper fundamental o sea, de la formación del arquitecto en la academia. Sin embargo, creo que esta situación, o sea, que ha pasado ahora nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, pero creo que en un esfuerzo conjunto entre docentes y alumnos se han logrado resultados muy buenos. Yo al menos estoy muy contenta con el resultado que logré y creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora que nos ha cambiado a todos la manera de vivir, de pensar y a nosotros sobre todo la manera de diseñar. Muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Felicitaciones. Muy, muy buen proyecto. Las preguntas te las hago al final, ¿te parece?
Y no sé si Joel estás por ahí, Joel, ¿ya me escuchas? Te escucho, Luis. No sé si tú me escuchas ya. Ya, creo Sí, que estabas tan concentrado que seguiste y no me parabas bola. Bueno, no creo que me sí, parabas. solo vi que hiciste algo así y ahí me di cuenta que no te escuchaba. No sé si ahorita me escuchas bien. Te escucho bien. A ver, Ya, puedes seguir y te aviso más o menos en cuál nos quedamos. claro. Por ahí me dijeron que me quedé. De Espérame, de la última, unas dos diapositivas antes más o menos debe ser. claro. Ya. Déjame poner otra vez porque como estaba en otra diapositiva, tuve que salir para ver en cuál estaba. Sí, no te Eh, preocupes, igual estas cosas pasan, ¿no? Al final la conexión de internet, sí, no hay justo problema. te iba a decir en los pros y contras de esto de online, creo que es un contra esto de altercados que pasan. Ajá. Siempre tenemos que tener buena conexión, siempre tenemos que ver que se vea la pantalla. Y bueno, me ha pasado algunas cosas también por ahí, medias turras. Entonces, me dicen que estoy aquí. Te comparte y me confirmas, ¿ya? Dale. Ahí compartí, Ya, si mal no estoy, es justo después de esa. justo después de esto. Es Ajá, en por esta. eso, por ahí. Ya. Espera que se ve. Esta no es. Ahí estamos viendo la planta, ¿verdad? Sí, Bueno, verás. Sigamos con esto un poco de lo que te comentaba. Bueno, entonces como en los objetivos, les había comentado que ya el confinamiento ya estaba desde ahí planteado, ya estaba asumido que íbamos a vivir una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia eh, que nadie había vivido antes. Entonces, justo aquí, ¿verdad? Aquí terminamos. Perdón, ya, ahí. Entonces, pasamos, por ejemplo, a un concepto de conector. Como te comentaba en los objetivos, uno de las estrategias es conectar estos dos equipamientos que se unen a través de esta red verde y fragmentan mi lote, fragmentan en este sentido. Y en el otro sentido, unir esta nueva tipología y esta otra tipología que la mantuvimos, que es la parte más residencial de Monteserrín, las viviendas unifamiliares que funcionaban bien. Eh, entonces, se une también esta nueva tipología con esta otra tipología, con una red verde, con la integración de la ciclovía, entre algunas cosas, por ejemplo, el, el piso, el tratado del piso, de los exteriores y eso. Entonces, después pasamos a lo que te comentaba de lo pandémico. En este caso, hay dos módulos en mi proyecto que están pensados para la pandemia. ¿Cómo están pensados? Están pensados en tener aulas y talleres, ¿no es cierto? Que sean módulos transformables para épocas pandémicas y épocas de desastres naturales. Entonces, estos se pueden acoplar a, a refugios para personas vulnerables. Entonces, este módulo es un módulo sustentable, podríamos decirlo, porque tiene su huerto urbano, su huerto vertical, tiene sus servicios, tiene su circulación. Entonces, se convierte en un módulo que funciona normalmente en una época no pandémica y también se adapta a esta, a esta etapa que vivimos, ¿no es cierto? Después vienen estos espacios saludables que te comentaba, pero creo que no sé, ya no se me escuchó. Eh, ¿Qué quiere decir estos espacios saludables? Espacios saludables quiere decir que no contener a personas dentro, como te comentaba, dentro de un espacio, sino tener espacios abiertos. Por ejemplo, aquí es un sistema de patios que no es, como te digo, un patio central, sino son una agrupación de patios que conforman una red y esta red a su vez está eh,
configura los diferentes volúmenes, las fragmentaciones que te comentaba antes. Entonces, después pasamos a la naturaleza. Como decía, naturaleza es el punto de partida. En una investigación que hice, decía que antes la naturaleza y la cultura era lo mismo, porque las personas simplemente subsistían en base a la naturaleza. O sea, la naturaleza les proporcionaba todo. Después que la cultura fue evolucionando, podríamos decirse, la naturaleza no fue suficiente para cumplir todas las necesidades que tenemos, como ahora, por ejemplo. Entonces se fueron separando estos conceptos. Lo que quiere este proyecto es volver a relacionarnos con la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? En este proyecto lo que se hizo es utilizar los retiros para tener vegetación nativa, o sea, vegetación que yo al menos no había ni siquiera escuchado antes, como el yaquero, el colca, el sauco blanco, que son nativos de Quito, que están en las quebradas, que están en los... No sé si me escuchas ahí. ¿Sí me escuchas? Ah, listo. El problema es que ya no te escucho. No, no, ahí estás bien, ahí estás bien. Ah, ya, listo, te escucho. Me quedé en la anterior, parece. Ya, listo. Bueno, te comentaba que la relación con la naturaleza, no solo en estos árboles nativos y en estas enredaderas, en estos frutales nativos, sino también en la estructura misma. La estructura misma es hecha de un sistema constructivo llamado CLT, perdón, que es la madera laminada cruzada. La madera laminada cruzada es de esta madera que proviene de árboles no tan grandes, árboles pequeños, que lo que hace es que sea más sustentable, más ecológico, ya que al hablar de CLT, es un sistema que absorbe dióxido de carbono. Entonces, en este consumo energético de los sistemas constructivos, podemos ver que el SLT está por debajo de todos, del acero, del hormigón, del aluminio. ¿Por qué? Porque el CO2 que se produce para la extracción de este material, de esta madera, es menor que el CLT absorbe del medio ambiente. Lo hace un sistema bastante ecológico. Además, es cuando tenemos un incendio, por ejemplo, las personas tienen miedo de utilizar madera porque piensan que este sistema no es antinífugo. Entonces, aquí lo que se hace es, cuando se produce un incendio, se hace una capa carbonizada que protege el interior de la columna y hace que dure más, que dure como 2 horas ante el fuego. Entonces, bastante funcional, bastante ecológico. Además que se utiliza materiales como la soga, como el bambú en los paneles, que ya les voy a mostrar después. Eso en cuanto a la materialidad. Parece. Habla, Joel, ¿estás ahí? Sí, ahí se escucha. Sí, te escucho bien lejos, pero... Bueno, voy a tratar de hablar un poco más alto. Sí. Si estoy buscando, me avisas, ¿ya? Entonces, voy a explicar rápidamente. En la planta se puede ver, por ejemplo, la fragmentación que te comentaba.
estos ejes que vienen desde el contexto, desde la adaptación del contexto, estas zonas verdes, estos recorridos ecológicos que tiene no solo jardines, que tiene huertos urbanos, integra también lo que es humedales, integra también lo que es vegetación alta, vegetación, enredaderas, esa naturaleza que se va relacionando, que se va integrando con la planta y en sí con el proyecto, es, eh, es el hilo conductor del proyecto, de la fragmentación, de esta fragmentación que te contaba. Lo que se hace aquí es unir con todo esto, este verde. Además que la estructura de madera que te comentaba se riega por el espacio, se riega por los espacios públicos, generando diferentes atmósferas, con la utilización de la soga, con la utilización del bambú. Entonces, son espacios agradables a la vista. Entonces hace que la gente no quiera estar muy adentro, sino quiera estar afuera, quiera interactuar, quiera estar en un espacio amplio, abierto, más saludable, como te comentaba antes. Listo, creo que un poco es de eso lo de mi proyecto. Con eso creo que culmino con la planta y si tienen alguna pregunta igual me la hacen, creo que al final, ¿no es cierto? Sí, Joel, gracias por tu inversión. Y sí, al final te hago un par de preguntas. Gracias, Joel. A ti. Santiago, ¿estás por ahí? Sí, Luis, ¿cómo van? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, perfecto, puedes empezar a compartir. Dame un segundo. Ahí ya puedes. Ok. ¿Me confirmas, porfa, si están viendo? Ajá. Ok. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que estén viendo y agradecerte a ti, creo que a nombre de todos, que organices estos espacios, tanto por nosotros los estudiantes como por el resto de profesionales, para poder entender y tener un espacio chévere para poder hablar de arquitectura. Bueno, voy a iniciar y les voy a contar un poco sobre mi proyecto de titulación. Es una vivienda de alta densidad con una vocación o con un lineamiento de vivienda intergeneracional. Para los que no estén muy relacionados con este término, quiere decir o quiere enfocarse en que va a ser una vivienda en la cual pueda interactuar dos grupos generacionales teniendo beneficios mutuamente. Viene procedente de un plan urbano que realizamos con el taller de la UTLA de octavo semestre. Este planteamiento urbano tuvo lugar en el sector de Monteserrín, en la parroquia de Jipijapa, para ubicarlo mejor cerca del ciclista, bueno, invadiendo el ciclista. Entonces, dentro de los lineamientos para este plan urbano fue cambiar un poco el trazado, la idea de movilidad, ampliar la accesibilidad y la conexión con la ciudad, ya que por el hecho de ser un punto de ingreso, estaba segregándose y estaba convirtiéndose en una zona muy apartada de la ciudad. Entonces, con todos los trabajos que se realizó, que explicaba ayer Raed, se buscó que esta zona sea una nueva centralidad del Distrito Metropolitano de Quito, y finalmente lo que se hizo fue dividirlo en 3 clústeres. Esta imagen que estamos viendo es al lugar donde pertenece la residencia. Fue más que nada dedicado a un tema de mejorar la calidad interior. Entonces se rediseñó las manzanas, creando unas macro manzanas que te permiten tener los corazones de manzana, que son espacios que comienzan a invadir todo el proyecto y comienzan a invitar a crear un sentimiento de comunidad. Por otro lado, se dejó de lado la idea de tener vehículos y se propuso líneas de BRT, de buses, de tranvía, ciclovías que se conectan por todo lado, y se cambió la modalidad y ahora el 70% son vías peatonales, dejando únicamente la periferia como vías vehiculares. Este clúster, como te decía, lo que hicimos fue
buscar este sentimiento de comunidad y de integración, tanto de las nuevas cosas que se proponía como de lo que no se tocó con el espacio verde. Entonces se crea al final una red verde que te termina conectando todo el barrio. Más que nada, en las visitas y en los levantamientos que realizamos, perdón, nos dimos cuenta de que este barrio respondía únicamente a un tipo de personas, a una familia nuclear, padre, madre, hijos, donde las personas mayores, los estudiantes y el resto de personas estaban siendo un poco segregadas porque todo este lugar, por lo menos dentro de la industria inmobiliaria y alrededor de todas las actividades que se realizaban, se centraba únicamente en este grupo de personas. Y es obvio, representa más de la mitad de los que lo habitan. Pero nos hacíamos la pregunta, ¿qué sucede con toda esta otra franja? Entonces, desde aquí fue uno de los puntos de reflexión para el proyecto, para el planteamiento del proyecto. Entonces, lo discutíamos mucho en el taller, diariamente, se hablaba, te daban ideas tus compañeros, tus profesores. Y bueno, con todo este tema de la pandemia tenías demasiado tiempo para ponerte a investigar y a leer. Y a la final, con todos estos datos, me había dado cuenta que en los últimos 20 años, lo que había pasado con las personas de más de 65 años era que la cifra había disminuido a la mitad. Y esto era debido al cambio de funciones y de tipologías del sector. Por otro lado, había llegado ya los nuevos campus de la UTLA, entonces había traído a nuevos usuarios como los estudiantes, sobre todo los estudiantes foráneos, que representaba un número de habitantes importantes para todo este barrio. Entonces, tratando de alejarme un poco del tradicionalismo quiteño dentro de la construcción y de la vivienda, lo que planteo es explorar un poco un mercado poco explotado por la industria inmobiliaria, que es netamente dedicarme a personas mayores y a estudiantes, sin llegar a ser una residencia o un centro geriátrico. Entonces, finalmente, lo que termino resolviendo es que el edificio se va a dedicar a estos dos usuarios, y por medio de todas las investigaciones me había dado cuenta de las experiencias que se tienen a través del intercambio intergeneracional que hoy en día se están perdiendo totalmente. Estás desconectando totalmente a diferentes generaciones. Esta creo que es una de las partes que más me gustó del taller, porque es el momento en el cual tú le das el giro, es el punto de quiebre entre todo lo que has investigado, todas tus ideas conceptuales, y comienzas a plasmarlo de cierta manera en espacio. Entonces, con el taller se realizó un collage abstracto donde tú tenías que expresar tu concepto, tu idea base y la idea que se tendrá que entender al final, cuando veas el último render, tendrás que compararlo y tendrás que entender que va de la mano. Entonces, mi idea siempre partió de 3 ideales, los cuales eran el límite, la diversidad en sociedad y la vivienda modular. Entonces, en este collage lo que trato de expresar es que van a haber muchos módulos similares, pero diferentes, van a tener cierta diferencia, que estos módulos van a permitir que estos dos usuarios, los adultos mayores y los estudiantes, puedan apropiarse del lugar, que la colocación de estos módulos, estas diferentes piezas, te permitan jugar con tu percepción del límite y finalmente que todo el volumen que termine siendo se relacione de manera directa tanto con el entorno urbano como natural. Sin más, el proyecto, como te decía, se ubica en el clúster 3, a pocas cuadras del actual redondel del ciclista, y este lote tiene una particularidad, que su calle principal está frente a una calle peatonal, entonces su accesibilidad tenía que ser totalmente permeable para los peatones, porque del otro lado tú tienes un corazón de manzana. Entonces la idea siempre era muy potente de tener que conectar el espacio público con el edificio, que el corazón de manzana, la vegetación, todo lo que se había propuesto comience a invadir y comience a sentir que tú estás siguiendo el plan urbano. Para todo esto, cuando ya comencé a proponer
me fijé estas 6 estrategias, la principal era tener una mezcla de usos y zonificarlo, de cierto modo separando y darle la privacidad que requiere una vivienda. En segundo lugar, era muy importante para mí tener una relación con el entorno, entonces separo en 2 volúmenes y creo una especie de sendero, de camino, el cual te conecte y cual se apropie. Es un espacio que tú le cedes a la ciudad y termina siendo un adicional del espacio público. Sobre este nuevo espacio público que se crea, que yo lo considero muy importante, es el punto donde yo deseo que haya la mayor tensión. Después, de acuerdo a la modulación y a todo el concepto que yo tenía, la estructura no me estaba jugando. Entonces, con mi profe y con el resto de compañeros, como que analizábamos y veíamos, porque al final el taller termina siendo tu familia, porque terminas pasando más tiempo. Entonces se veía, porque al inicio yo quería hacer una estructura un poco que se vaya recortando, y luego me di cuenta de que esto estaba quitándole el protagonismo que merece la modulación. Entonces termino proponiendo una estructura muy simple, muy pura y muy ortogonal, aporticada. Después relleno todo con módulos y finalmente lo que hago es desplazarlos a los módulos de vivienda para poder conseguir mejorar las condiciones internas de cada módulo. Entonces, el proyecto se organiza con una base de un zócalo comercial de 2 pisos. El zócalo responde al planteamiento del plan urbano en forma y en perfil. De ahí lo que se hace es colocar hacia los extremos las viviendas, permitiendo que siempre tengan luz natural. Entonces el volumen se ubica totalmente hacia el este y hacia el oeste. Después, lo que yo hago, y como lo dije hace un momento, era siempre buscar que el proyecto se aleje del tradicionalismo. Entonces invierto la lógica y lo que digo es, ok, lo que voy a hacer es darle más espacio a las áreas públicas dentro de una vivienda. Entonces propongo unos módulos mínimos, los cuales tienen el dormitorio, un baño, y bueno, con todo esto de la pandemia nos dimos cuenta de que es en verdad vital tener un espacio al aire libre. Entonces todos tienen un balcón generoso. ¿Y qué sucedía con todos estos espacios que le estabas quitando a la vivienda? Pues destiné un espacio que lo llamo el espacio colectivo, el cual son el grupo de todos estos espacios que tú le estás quitando para dar este módulo y lo estás retribuyendo en todo este espacio. Entonces tú tienes en los extremos la vivienda y en el centro contenido de cada uno de estos mundos, del mundo de habitaciones estudiantiles y de habitaciones de adultos mayores, tienes los espacios colectivos como la cocina, el comedor, la sala de televisión, las salas de estar, etc. Y después yo necesitaba ya comenzar a plasmar todo lo que había investigado, todas las ideas y más que nada la intención de tener una vivienda intergeneracional ya en espacios. Entonces coloco acá al fondo una barra que una los 2 bloques, estos 2 mundos, en un solo espacio. Es una barra con una cantidad de programas que te permiten, a los cuales les llamo los espacios comunales, los que te permiten tener este intercambio en todo momento y este contacto y conocerte y explorar y todo un sinnúmero de actividades que la verdad van a ayudar muchísimo a este intercambio. Entonces, ya estoy plasmando lo conceptual en lo espacial. Por lo tanto, a este espacio de aquí, todo el tiempo lo he llamado que es el corazón del proyecto. Finalmente, el desplazamiento de módulos, que ya te expliqué, que era más que nada por temas de generar, en cierto modo, un volumen y por el otro modo de mejorar las calidades interiores. Entonces, en resumidas cuentas, el proyecto es una serie de módulos los cuales descansan sobre una estructura metálica aporticada. Dentro de todas las ideas que yo tuve para el proyecto, siempre quise explorar mucho con materiales y distintos tipos de armado, pero tenía la condicionante de que es un edificio ya de 6 pisos, de que tienes vivienda, de que va a haber un sinnúmero de actividades y de personas entrando y saliendo. Entonces opté porque, más bien, en vez de explorar,
poder utilizar todo lo que ya conocía, que era una serie de prefabricados. Entonces, desde su estructura hasta los detalles, son elementos modulares prefabricados que te permite armar uno solo y replicarlo. Entonces, dentro de la organización espacial, lo que yo dispuse es tener 3 espacios identificados claramente. Los módulos de vivienda, que en este caso yo los separaba y siempre tenía muy claro que eran totalmente diferentes estos 2 usuarios. Entonces, para la vivienda de los estudiantes, proponía módulos alargados y dúplex. Y para los adultos mayores, todo el tiempo circulación horizontal y relaciones horizontales. Después, propongo espacios colectivos en el centro de todos estos mundos. Y después existen los módulos comunales. Los módulos dentro de la organización y la espacialización, comienzo a apilarlos uno sobre otro gracias a una estructura porticada con vigas y viguetas, las cuales sostienen a la final todo el programa del proyecto. La idea siempre fue tener a los extremos la vivienda para poder tener un corazón central, el cual albergue toda esta cantidad de proyectos y de espacios y de actividades. Entonces tú comienzas a jugar con el material, haciendo recortes de espacio, y como es modular, nunca vas a tener el desperdicio. Entonces, si es que tú ya no necesitas más circulación, no es que le estás dando más espacio a otro lugar, sino que simplemente comienzas a generar vacíos que te permiten conectarte en 3 dimensiones, vertical, diagonal y horizontal, todo momento entre usuarios y espacios. Ahora, constructivamente, todos los módulos están hechos de forma sándwich, en tipo sándwich, de manera que yo pueda controlar desde la planificación la calidad termoacústica en su interior. Al tener un proyecto el cual lo realizo desde el punto de partida todo modular, los espacios también son modulares y estas cajas comienzan a entrar dentro del proyecto, pero tenía que diferenciarlo de cierta manera. Entonces lo que hago simplemente es cambiarle la materialidad a cada uno de los espacios para que pueda tener, valga la redundancia, cada uno de estos espacios su propio lenguaje y su propia manera de expresarse. Y por otro lado, el tamaño. Siempre la vivienda resaltando como el protagonista de los espacios. Y desde otro plano visto, en cambio, toda esta serie de pequeños módulos robándote el protagonismo cuando estás en las áreas comunales. Por otro lado, siempre tuve la concepción de que el proyecto era tectónico y tengo que resaltar lo tectónico del proyecto. Entonces, la estructura, los materiales y todas las ideas siempre fueron pensadas para que se resalte la ligereza, la transparencia, el ingreso de la luz y todas estas notas de la tectónica, de la arquitectura. Finalmente, el proyecto no se aleja de los ideales de los que hablé al inicio y termina siendo una pieza la cual coexiste con el entorno antes de ser una pieza que se impone o se sobrepone. Con esto finalizo y muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Felicitaciones por el proyecto. A ver, ahora sí, tengo un par de consultas para todos, así que no sé si prendemos nuestras cámaras. Igual, Mateo, estás por ahí. Caro. A ver, bueno, primero, una vez más, felicitarles por su presentación y por los proyectos. Súper interesante y creo que han tocado temas bastante oportunos en tiempos de pandemia. Y justo con eso quería comenzar contigo, Caro. Tu proyecto, al igual que Santiago, es vivienda, ¿verdad? Y una de las cosas que me estaba preguntando mientras exponías era, tú nos comentabas que el pasar en la casa obviamente te hizo repensar algunas cosas. Entonces, ¿qué cosas influyeron de tu estancia en confinamiento en tu vivienda para proyectar el diseño que hiciste? Porque de seguro cambió algo, ¿verdad?
Sí, de hecho cambió bastante, o sea, igual como te mencioné, pasó mi casa de ser el lugar en el que yo solo llegaba a dormir a ser el lugar en el que tenía que estar todo el tiempo. Entonces, yo me imagino que igual no soy la única que empezó a darse cuenta de las falencias, o sea, que tiene mi departamento en sí. Yo vivo en departamento, entonces partiendo de este hecho, y bueno, en mi caso ni siquiera tengo balcón, entonces en verdad no tengo un lugar en donde poder salir a tomar el sol, a respirar aire puro, o sea, me toca necesariamente salir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, igual el hecho de que, bueno, ahora mucho por la, o sea, por mucho el movimiento inmobiliario y todo, de que se da mucha importancia a la cantidad de viviendas que uno puede producir, y el proyecto es mucho mejor si es que es mucho más rentable y si es que se venden muchas más unidades, y a veces uno deja de lado la importancia verdadera, o sea, de la vivienda para la persona, porque, por ejemplo, una vivienda mal orientada, mal ventilada, mi departamento es un congelador todo el día. Entonces, le da el sol unas horas al día y me toca pararme ese rato en la ventana si quiero recibir un poco de calor, pero de ahí pasé congelada toda la cuarentena aquí en mi casa. Entonces, son cosas que sí, o sea, que en realidad afectan y que yo supongo que no soy la única que vive ese problema. O sea, igual, no sé, la materialidad, el tamaño de las ventanas, o sea, son cosas que jamás se considero porque, y que uno no se ha dado cuenta que el departamento, que la casa en la que vive no funciona correctamente en este aspecto porque uno no pasa en la casa por lo general. Entonces, uno llega de noche y hace frío y eso que ya hace frío porque es de noche, pero no es así. O sea, en realidad el departamento no funciona como debería. Y eso, o sea, igual en cuanto a lo que yo comentaba, igual de las circulaciones verticales, horizontales, o sea, que a la final todo esto ahora es un punto como de contagio, o sea, los ascensores, los ductos de gradas, los corredores muy extensos. Entonces, igual por eso también era mi idea de volcar toda esta circulación horizontal hacia el exterior, o sea, en estos senderos de este espacio central, o sea, de manera que el espacio como comunal sea un espacio abierto, que es lo que ahora es lo más como idóneo para poder estar afuera y poder realizar actividades al exterior sin necesidad de poner en riesgo como nuestra integridad, o sea, nuestra salud. Entonces, creo que sí, o sea, si bien identifiqué muchas cosas negativas de mi vivienda, creo que eso me ayudó mucho también a ver cuál es la verdadera importancia. O sea, muchas veces se le da valor a, ya como digo, ¿no? A la cantidad de viviendas o quizá, no sé, cómo se ve la fachada o, no sé, la cantidad de locales comerciales que puedo poner para vender más cosas del proyecto, cuando en realidad el proyecto lo que debe es proporcionar una gran calidad de vida a la persona, sin importar estatus social, ubicación del terreno, o sea, nada. El diseño que nosotros hacemos es para personas y todos tienen el derecho de tener una vivienda en condiciones para poder, sobre todo, estar en estas circunstancias, o sea, de la mejor manera en casa, ¿no? Sí, yo creo que el estar encerrados en casa nos ha hecho darnos cuenta de las cosas que están mal, ¿no? Como yo abriría aquí una ventana, esta parte no debería estar, este cuarto lo uso menos, este cuarto no sirve, o tal vez la adaptabilidad del espacio, un montón de cuestiones a partir de este confinamiento que de seguro nos tienen pensando del diseño de vivienda, ¿no es cierto? Así que por eso te hacía la pregunta, de seguro te cuestionas de muchas cosas antes de proyectar el diseño. Joel, ¿escuchas? Luis, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Yo creo que Buenas. esa fue la mejor prueba de que obviamente nos pueden fallar el internet y la conexión o la plataforma, porque estabas con internet pero no te escuchaba. Claro. Entonces, ¿te pasó lo mismo algunas veces en clase o cómo, o no? O tal vez solo fue hoy. Ahí sí me escuchas, ¿cierto? Ya. Verá, sí me pasó y en una exposición, lo peor, que, ajá, o sea, fue algo de la compu. Entonces, esta es la segunda vez y justo en estas, o sea, en estos momentos, cuando uno tiene que tener, o sea, tiene que salir todo bien, o sea, sale algo mal, eso me pasa a mí siempre y no sé por qué. Y reviso y todo, o sea, no es que digo, ah, bueno, ya ahí está la presentación y la lanzo. Entonces, son cosas que tal vez salen de las manos en esta época de clases en línea y todo. Entonces, sí, pero por ejemplo, eso es lo que decía Caro. Nosotros estando en la casa nos damos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, yo no he salido de donde está la computadora. No he ocupado ningún otro lugar más que la cocina, el baño y el estudio. Entonces nos vamos dando cuenta que va a haber cambios y se me viene a la mente una frase que igual en la investigación
estaba escuchando de una arquitecta que dice la experiencia tarde o temprano va a matar a la teoría. Entonces nosotros ahorita no sabemos si lo que estamos haciendo, al menos en mi proyecto, que es un proyecto que se lo lanza un poco en respeto a lo que está pasando. No sabemos si es que va a funcionar o si es que tal vez la experiencia, si esto se ha construido, cambie la situación, porque es algo nuevo que todos estamos viviendo. Entonces estamos proponiendo ideas y lo interesante de este taller que fue en época de pandemia es eso, es investigar, es vivir, experimentar lo que está pasando y dar soluciones que a la larga veremos si es que funcionan, ¿no? Qué bueno. Ya apagué el micrófono, ahí estoy. Estas cosas nos pasan en vivo siempre, pero bueno, yo también, no sé si estuvieron ayer en la charla, pero yo también estoy vinculado a la docencia en otra universidad. Entonces, también me pasaba como profesor que a ratos, 2 clases realmente, no pude conectarme por la plataforma, un relajo. Son cosas que se nos van a veces de las manos, ¿no? Obviamente, así que, pero bueno. Santiago, me parece súper interesante esta combinación de 2 generaciones dentro de tu proyecto. Y me fijé que un bloque estaba destinado para adultos mayores y el otro para jóvenes, porque de alguna manera tienes que separarlos. Pero no sé si te cuestionaste algo y me parece súper interesante que en esta época de pandemia podría ser algo bastante colaborativo entre las 2 generaciones, porque por ejemplo un adulto mayor tiene un riesgo al salir a hacer compras, por ejemplo. Entonces me pareciera súper interesante que, o sea, esta combinación pensando en el hecho de una vivienda colaborativa. Entonces, por ejemplo, si alguien, tú sabes que tu vecino no puede salir, tú le ayudas a hacer la compra, ¿no es cierto? Que es algo que está pasando. Entonces, tú sabes que es un adulto mayor, que tal vez va a estar en riesgo, entonces colaboras de esa manera, le vas haciendo las compras, etcétera. Y me parece, no sé si lo consideraste, pero me parece chévere también por ese lado y justo por lo que estamos pasando. Primero, antes que nada, este tema, por lo menos para mí, es muy, muy fuerte porque, o sea, lo tomo como algo propio, porque yo vivo con mis abuelos y entonces tú comienzas a darte cuenta de que todo lo que lees y investigas y comienzas a proponer en verdad sucede y ni siquiera te has dado cuenta de que si ya estás conversando tranquilamente y comienzas a aprender cosas y luego ellos te preguntan algo y comienza a haber este intercambio de cosas, de conocimientos y nada más que nada de anécdotas, ¿no? Sobre lo que tú me preguntas, considero que no simplemente por el hecho de que unas estas 2 generaciones podrá hacer esto de tener una vivienda colaborativa, porque más que nada esto creo que viene conectado al sentimiento de comunidad, a tener solidaridad y a querer a tu vecindario, a tu vecino y no simplemente considerarlo como tu vecino, sino estimarlo y pensar en que también es un amigo al que puedes ayudar. Muchas veces me he pensado y digo como que locura estos edificios que se proponen con 1.000.000 áreas comunales, cuando uno en verdad entra y lo primero que hace es entrar al ascensor y cerrarlo de una para no ver a nadie. Entonces, creo que esa es la principal falencia que tiene un edificio residencial. Y creo que ese punto era el primero que quería atacar. Pero sí, obvio, me lo planteé desde el inicio. Sí, lo primero que se me ocurrió fue eso, ¿no? O sea, la gente joven podría ayudar a los adultos mayores a hacer compras en época de pandemia. O sea, y aparte, súper interesante. Mateo, eh, ya una pregunta de, algo dijo Caro cuando estaba exponiendo que me dejó pensando y que también algo les pregunté ayer y que me he estado cuestionando desde la presentación de ayer. ¿Será que podemos diseñar sin visitar el sitio? ¿Tú crees que? Porque, por ejemplo, digamos, puede ser algo ya muy tradicional, que siempre tengamos metidos en la cabeza de que tienes que hacer la visita y el levantamiento de fotos y bla, bla, ok, ya, bien. Pero, ¿será que lo podemos hacer sin eso? ¿Qué opinas? Bueno, es una respuesta un poquito más
más llevada a una opinión personal que a una situación, digamos, de docencia, ¿no? Entonces, te voy a responder desde una opinión personal más que todo, ¿no? Yo creo que en la visita al sitio siempre abre una conexión cuerpo-terreno que no se la puede describir, ¿no? Es fundamental. Yo creo que las obras donde el arquitecto visitó el terreno o sabe cómo es el terreno, sabe cómo entra la luz, todo lo que decía Carolina, ¿no? Y lo que decían todos los chicos, ¿no? O sea, todas estas condiciones que te da el lugar y que uno las vive, las respira, las huele, las siente, las toca, ¿no? Son indescriptibles, ¿no? Y creo que las mejores obras de arquitectura están hechas con arquitectos que visitaron el lugar y tuvieron alguna conexión con ese lugar. A la final, creo que la arquitectura es una mezcla entre arte y técnica, y esa parte de arte tiene que ver todo este tema poético, este tema un poco más sensorial, espiritual, si se quiere, filosófico, que está ligado a a ese sentido experiencial, ¿no? Con el lugar. ¿Se puede diseñar sin visitar el lugar? Claro que sí. O sea, vivimos en épocas donde hay concursos de arquitectura a nivel internacional y grandes talleres de arquitectura participan sin diseñar el sitio, se lanzan, digamos, con un periodo de tiempo, con rangos abiertos de participación y gente gana, ¿no? Que no ha visitado el sitio, que no sabe cómo es, y hace estas visitas o estos análisis rápidos y que lo que permiten es tener una condición o un adiestramiento muy veloz y abstracto del lugar, que creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando uno domina esas cosas, comprende muy rápidamente la morfología, la situación urbana, las dinámicas, ¿no es cierto? Y se crea un imaginario en la cabeza y eso se va entrenando. Entonces, ¿se puede diseñar sin visitar el sitio? Claro que sí. Como alguna vez alguien se imaginó que podíamos ir a la luna sin lograrlo, obviamente podemos, y alguna vez se logró y se seguirá haciendo. eh, hay que imaginar, y yo creo que los arquitectos tenemos ese sentido de imaginación y esa capacidad tridimensional, ¿no? De nuestra cabeza, y que creo que eso se va adiestrando y se va entrenando en estos procesos, ¿no? Y los concursos son, creo que, el mejor ejemplo de que muchísima gente, y creo que la gran cantidad de estudios ha participado en algún concurso donde no ha visitado el sitio, ¿no? Y Sí. bueno, quizás esta es una experiencia parecida a un concurso, ¿no? Ujú. Te lo diría así, muy de parte ya personal, ¿no? Como parte de docente, yo creo que a los chicos les sirvió muchísimo, ¿no? ¿No? También para construir ese imaginario en su cabeza, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Entender una situación urbana sin haber estado ahí, pero yo creo que esto, como decía también por ahí alguien, saca de la zona de confort y obliga a alimentar esta creatividad y este imaginario que el arquitecto construye, ¿no? Sí, justo ayer yo me preguntaba eso y decía, capaz que también es algo de ese, a veces, romanticismo de lo que tenemos, ¿no? De, tienes que visitar el sitio, hay que estar ahí. Sí, ok, pero ahorita que no hay cómo, ¿qué hacemos? Entonces, ok, hay más dificultad. Y como tú decías, los concursos obviamente es un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, puedes concursar con proyectos en Europa sin, y lo que tienes son cartografías, fotografías, etcétera, y otras herramientas digitales, pero no tienes una experiencia ahí, que obviamente creo que pues, esta pandemia nos ha hecho cuestionarnos eso también. Y algo que yo extrañaba también ahorita me acordé que extrañaba de mis clases era tener las maquetas, la parte de la maqueta también es algo que uno se va cuestionando. El no poder ver la maqueta en vivo de tu alumno, sí es algo que también, no sé, tenemos que acostumbrarnos también a esa parte, ¿no? Bueno, a ver, una pregunta general, antes de hacer las preguntas que les han dejado. Si viene otro semestre digital, aparentemente, ¿no es cierto? Y primero como estudiantes, igual a ti, Mateo, como docente, ¿qué miedos tienen o qué dudas les nace cuando, yo de seguro, y les digo porque algunos estudiantes míos me habían cuestionado, ¿no? ¿Será que el otro semestre sigo estudiando? ¿Qué opino? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué dudas tienen para el siguiente semestre o por el contrario, la experiencia fue tan buena que van, no sé, con más ánimos
¿Quién me responde? Pueden intervenir los tres o quien quiera, todo bien. Yo te puedo responder. Sí, yo creo que, bueno, igual yo también tengo bastantes compañeros que consideran, o sea, que se cuestionan, ¿será que si me inscribo? ¿Será que espero? Desde mi punto de vista, yo creo que la experiencia no fue nada mala, o sea, justo como Mateo comentaba, también hubieron muchos espacios, gracias a la modalidad online, de poder ver charlas, de poder tener espacios de hablar de arquitectura, ¿no? De discutir también, de conocer la opinión del otro. Y este tipo de conversaciones, este tipo de espacios son siempre enriquecedores para el conocimiento de todos y siempre nos aportan en algo. Entonces, yo creo que si bien esta modalidad tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es necesario, yo creo, seguir con el proceso porque al final no sabemos en cuánto tiempo va a normalizarse esto y quizá en un semestre no pase, quizá se repita. Entonces, creo que más bien es cuestión de afrontar y tratar de adaptar nuestras capacidades de la mejor manera a la situación que estamos enfrentando y aprovechar las oportunidades que igual esta situación nos brinda para continuar con el proceso. Gracias, Caro. Yo creo que este semestre que ha pasado ha sido uno de los que más he aprendido y más me he entregado a realizar y a investigar. Y bueno, la verdad es que los resultados de todos los talleres son cosas impresionantes y imagino que todos estarán de acuerdo conmigo que al no poder salir te das cuenta de que en verdad el día tiene hartísimas horas y puedes lograr hacer hartísimas cosas. A mí no me ha disgustado, me cansó hartísimo, eso sí, pero creo que se rompió con un tabú que se tenía de que arquitectura tiene que ser netamente presencial. Obviamente, si tienes un conflicto el momento de entender las correcciones y de tus preguntas y todo esto, porque simplemente no lo tienes rayado, entonces tienes tú que, ya es tu responsabilidad totalmente. ¿Y cuántas veces a mí y a varios compañeros nos pasó que teníamos que repetir las cosas más de una vez porque la verdad no entendías? Ahí está. Sí, seguro, ¿no? Hay cosas que a todos nos cogió, o sea, como para que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? No sé si Joel quiere decir algo más, tal vez. Sí, lo que decían mis compañeros es verdad. Es un poco pesado el recibir clases. Me lo ha dicho también mi profe, porque se convierte en una revisión tú a tú, convierte en una asesoría individual todos los días y somos 6, 7 personas cada curso. Entonces, al igual que para el docente, para el estudiante, estar eh, sentado recibiendo una tutoría diaria, correcciones diarias y luego después de eso solo pararte para ir a comer tal vez y regresar a seguir haciendo. Sí es un poco pesado y por esta misma razón creo que lo que dices antes es verdad. Para mí también ha sido un semestre de bastante aprendizaje, de investigar bastante, de meterme a charlas que incluso ni siquiera tienen que ver con la carrera, pero aprendes. Creo que adaptarse a estas situaciones nos ayuda bastante y hay que sacar buenas cosas, o sea, las cosas buenas, sacarlas para una post-pandemia, hacerlas, porque tiene sentido lo que dice Santi, a veces es difícil, por ejemplo, para una materia práctica, construcciones, no sé qué, puede ser dibujo natural, tal vez, no sé, alguna cosa práctica se dificulta, pero estos semestres más teóricos, más de sentarse a trabajar, a diseñar, a investigar, creo que tiene sus pros, tiene más pros y sí me gustó, la verdad. No me quejo, como dice Santi. Y Mateo, en cuanto a nosotros como docentes, ¿qué retos crees que se vienen el siguiente semestre? ¿O qué cosas, por ejemplo, crees que se pueden mejorar, etcétera? Chuta, a ver, claro, claro, sabiendo que el siguiente semestre se viene así y que pueden haber otros cuantos semestres que continúen así, yo creo que
La expectativa para mí es más bien positiva, ¿no? O sea, a la final, al igual que los chicos cuentan, ¿no? Que es un tema un poco más de sacrificio, de estar ahí, de que te das cuenta de que tienes un montón de tiempo que lo ocupas en otras cosas cuando ahora estás realmente sentado todo el tiempo trabajando. Y que a nosotros como profesores también nos ha tocado, digamos, acoplarnos a eso, ¿no? Yo nunca me había imaginado que iba a ser capaz de mantener una conversación 4 horas y media o más, así fluida todo el tiempo y que nos falte tiempo y decir, chicos, ya seguimos mañana conversando, ¿no? De arquitectura, o sea, una fluidez en estas conversaciones y que a la par nos obliga como profes al siguiente día a seguir otra vez preparando material, ¿no? Y material nuevo, ¿no? Y creo que fue, al menos para este ciclo, ¿no? Un tema súper interesante también para nosotros, ¿no? Nosotros también creo que aprendimos un montón, ¿no? O sea, a la final, toda la información que, que se va recopilando, las conversaciones, estas charlas mismo que íbamos viendo, el tema, la U organizó unas cuantas también sesiones donde se habló de la estética, se habló de temas urbanos, donde también se convertían en material de discusión de la clase. Entonces, creo que la expectativa es de eso, ¿no? Que a la final, el siguiente semestre, pues, adoptaremos más de estos temas y se nos dará cada vez más fácil, digamos, estas conversaciones, estas discusiones arquitectónicas y lo interesante es que también la información es actual, ¿no? Que es contemporánea y eso también es interesante. Sí, a todos nos hizo aprender, creo, y como dicen, podíamos acceder a muchas conferencias y capacitaciones en línea. Les voy a leer un par de comentarios, un par de preguntas que les han dejado. Bueno, hay muchas felicitaciones. Daniela Loaiza, felicitaciones, un taller muy interesante, chévere el taller. Marta Machado, felicitaciones a la Facultad de Arquitectura de la UDLA, de sus expositores. Felicitaciones. Elizabeth Machado, felicidades Santiago, excelente proyecto. ¿Cómo fue la adaptación de un modelo cero tradicional con respecto a las condiciones ecuatorianas? Entre paréntesis, mi duda. Cuando recién iniciaba el proyecto, o sea, siempre pensé en módulos mínimos y la verdad, de la idea principal que tenía de una vivienda mínima, comencé a investigar un poco y lo que te decía el Midubi eran cosas de un hacinamiento total. Entonces, conversando ahí en el taller, lo que hice fue optar por aplicar medidas de otro lado. Entonces, me basé en la normativa suiza, la cual te da unas áreas mucho más generosas, más espaciosas. Y Suiza, al ser un país con una tasa de adultos mayores tan elevada, me caía la verdad como anillo al dedo. Entonces, claro que acoplé la mayoría de cosas a lo que no podía modificar, pero más que nada el proyecto está basado en condiciones suizas y un poco españolas. Chévere, para quedarme contigo un ratito, de una vez te hago otra pregunta que te dejaron. Acción legal, así está el nombre, me imagino que es una página. Santiago, ¿cómo logras equilibrar la convivencia entre jóvenes y adultos a través de compartir espacios? ¿Puedes dar un ejemplo, por favor? Me parece genial el proyecto, gracias y felicidades a todos. Se me ocurre uno de los espacios que más me gustaba, el huerto, donde tú vas tranquilamente a cosechar o a sembrar y no es que tienes un guardia que te dice y tú no puedes entrar porque eres más de 65 años o tú no porque eres muy muchacho. Son lugares, y si es que nos damos cuenta, la ciudad en sí y la mayoría de espacios están hechos para todos, porque como dijo Caro, la arquitectura es hecha para personas, no para las condiciones. Lo que se busca es que haya un intercambio, no segregar más. Chévere. A ver, Pablo Granja, felicitaciones, Caro, muy bonito proyecto y muy buen expuesto. ¿Dónde está? Gabriela Sánchez, hola, Caro, muy buen proyecto. Tengo una consulta respecto al muro de hormigón. ¿Dentro del muro hay espacios habitables o no? No alcancé a ver la planta. Saludos.
Sí, claro, justo lo que te explicaba en la parte de la resolución de las tipologías, ¿no? Entonces, claro, o sea, el 98% de los metros del muro son habitables, entonces están contempladas cocinas, baños, las terrazas, todos los espacios especializados de la vivienda, o sea, que no están sujetos a ser movidos o a ser adaptados a ninguna necesidad, sino todos estos usos que son fijos dentro de la vivienda, tal como el muro, que es un elemento que no se puede obviamente modificar, liberando así el resto de espacio que forma parte de ya el espacio adaptable, ¿no? Lo que se puede ir modificando en cuanto a límites o en cuanto a divisiones internas y eso. Entonces, sí, todo el muro está igual en planta baja, están todos los comercios, las áreas comunales, están aprovechando igual las instalaciones, todo lo que son cisternas, cuartos de basura, absolutamente todo lo que son servicios están dentro del muro. Perfecto, gracias, Caro. Josué Michelena, Joel, qué interesante tu proyecto. Se hablaría de un ciclo productivo que involucre la alimentación, además la vivienda temporal alrededor de esta crisis de pandemia. Ya. Claro, dentro del proyecto existe una gestión que se pensó en no solo tener estos huertos urbanos para la alimentación, sea de estas personas vulnerables en época de pandemia o de desastres naturales, como comentaba, el módulo funciona autosuficientemente. Entonces, todos estos huertos, estos módulos de invernadero que están dentro del proyecto, y si puedo mostrarte, a ver si es posible compartir esto para que se entienda un poco mejor. No sé si ya están viendo, pero es un corte donde, claro, claramente, por ejemplo, estos dos son los módulos pandémicos, ¿no es cierto? Que tienen su huerto propio. Por ejemplo, acá vemos un módulo de invernadero, el cual todo esto, toda esta producción, se la gestiona aquí mismo con eh, un mercado que es de productos orgánicos, que, como te decía antes, funciona normalmente. En un centro cultural, un mercado orgánico funciona normalmente, y en época de pandemia, ¿para qué sirve esto? O sea, para que la comunidad, como al principio te había dicho, la comunidad esté activa, o sea, la comunidad misma, o sea, la que viene, siembra, cosecha, lo vende, lo utiliza para ellos mismos, y se comienza a hacer una gestión con la comunidad y el proyecto a la vez. Entonces, no solo es para el consumo prioritario para personas vulnerables, sino estos talleres, el sentido que tiene que tener aquí talleres y aulas es que las personas de la comunidad vengan y aprendan sobre lo que es agricultura urbana, por ejemplo, sobre lo que es métodos de sustentabilidad para el hogar, para recolección de aguas lluvias, todo esto que a la final en esta época se escucha más, ¿no? Se escucha más de, del ahorro de recursos y tanta cosa de sustentabilidad que hay. Entonces, creo que por ahí respondiendo esa pregunta. Gracias, Joel. A ver, bueno, hay un montón de comentarios felicitándoles. Disculpas por no leer todos. Mariela de Granja, felicitaciones jóvenes arquitectos por sus excelentes proyectos, por sus conceptos claros e innovadores. Felicitaciones Mateo por su pasión por la arquitectura, por sus conceptos profundos y actuales. Pato Malo, en relación a los resultados de su aprendizaje, el estar en confinamiento les permite concentrarse más en su trabajo o en este semestre. ¿Encontraron más compromiso con el trabajo? Pregunta abierta, ¿no? Definitivamente, creo yo, porque, o sea, cuando uno tiene que ir a la U, ya hay el pretexto de que acabo de llegar de la U, vengo una hora en bus y estoy cansado a dormir, empiezo mañana, entonces, o ya voy a comer y me demoro una hora en ir a comer, en volver y me quedo conversando, o salgo con mis amigos, o bueno, hoy es viernes y voy a farrear y empieza sábado, o sea, full cosas, mientras que cuando uno está en la casa es como que me paso de irresponsable si no me pongo a hacer porque estoy aquí en la casa, o sea, igual no tengo a dónde irme, entonces creo que sí fue mucho más del compromiso también, no solo por el hecho de que no hay la posibilidad de salir, sino por el hecho de que ya entra en juego mi responsabilidad, o sea, todos sabemos que estoy en la casa, sería el colmo de mi parte no hacer lo máximo de mí, entonces creo que sí, definitivamente. Entonces, ¿alguien más quiere responder la pregunta?
o bueno, en general también. Yo creo que, no sé si quieren decir algo más, de mi parte no me queda más que agradecerles y felicitarles, súper buenos proyectos, me he divertido un montón, buenas explicaciones, buena conversación, gracias a ustedes, así que no sé si quieren acotar algo más. ¿Quién puedo hacerle la palabra a quien quiera? Mateo, Joel, Santiago, no sé. Yo, a ver, solo decir que, bueno, en toda esta experiencia creo que de los chicos, como dicen, se puede dar, digamos, gracias a todo el equipo y las asesorías que comentaba antes y nada más decir que estos proyectos que creo que son espectaculares están recién cocinándose, ¿no? Todavía tienen un semestre más donde se vuelven proyectos técnicos, constructivos, digamos, reales, ¿no? Donde tienen una aplicación ya factible de procesos, ¿no? De constructivos, tecnológicos, e incluso todos los proyectos tienen ya una incorporación de sistemas, digamos, de adaptación climática, confort climático, ¿no es cierto? Digamos, y toda esta conciencia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, están así por lo pronto, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a que terminen de cocinarse y creo que, digamos, estos proyectos de titulación tienen este beneficio y este fuerte, ¿no? De que primero empiezan, digamos, o se preparan, digamos, con esta visión urbana y que es una de los potenciales que tiene, creo, la facultad, ¿no? Entonces, esta conciencia urbana y que les permite a ellos también que sus proyectos empiecen ya, digamos, con un pie derecho y que los chicos tengan y promuevan esta relación del proyecto con esta relación a la ciudad, ¿no? Y que, bueno, esperemos que ahora en décimo, chuta, si pasó esto en 6 meses, veamos qué pasa en en el siguiente periodo y, bueno, seguramente nos seguirán sorprendiendo. Eso por mi parte y muchas gracias por la invitación. Igual agradecerte, Luis, y a los arquitectos y a las personas que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad de mostrar un poco lo que estamos haciendo. Eso simplemente agradecer. Muchas gracias por esta oportunidad y a mis compañeros también. Muchas gracias, Luis. De verdad, qué chévere. Felicitaciones por esta idea que la verdad me deja hasta sin palabras. No, gracias a ustedes, chicos, y gracias a todos También quienes se conectaron. sí, Qué justo va. eso, o sea, gracias por la iniciativa también, o sea, estos espacios siempre, como dije, para poder conversar y hablar de arquitectura es siempre chévere. Sí, sí, yo me divierto un montón con esto, por eso espero hacerlo indefinidamente. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a la gente que se conectó. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes. Mañana subimos el siguiente evento que empieza la siguiente semana. Vamos a hacer un mes de conversatorios bajo un mismo tema, así que va a estar súper chévere igual. Gracias chicos y gracias a todos quienes se conectaron.